Bueno, muy bien, vamos a estar compartiendo una nota muy interesante, ¿no? Sí, Muy bueno, importante también para cierto sector de la población. para cierto sector de la población, es verdad. Bueno, se iba a realizar un conversatorio el pasado jueves sobre las personas mayores ante una nueva pandemia y su futuro. Una de las personas que iba a estar hablando en este conversatorio es Roberto Horacio Orden, que él es psicólogo y es magíster en gerontología. Está en línea con nosotros. Roberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, Natalia. Tengo un poquito de retorno, pero bien. Sí, ¿Vos me escuchás bien? yo te escucho bien, nosotros te escuchamos bárbaro por acá, estamos acá con Estela. Bueno, decíamos, ¿no? Se iba a realizar este conversatorio que finalmente fue suspendido. ¿Ya tiene fecha, me comentabas, para realizarse? Entiendo que va a ser si no me equivoco, el jueves de la segunda semana Ajá, de mayo bien. a las 18 horas. Te quería aclarar algo. Sí. Cuando dijiste de que de alguna forma era como muy interesante o daba la sensación de algo atractivo la charla nuestra. A lo mejor vengo a traerles la peste. Entonces yo sería muy cuidadoso, Osa, en tu lugar. ¿Por qué? Es una vieja referencia, vos sabés que hacía Freud cuando pisa Estados Unidos, los yanquis lo van a saludar y dice, doctor, dice, no me saluden que les estoy trayendo la peste. Bueno, mi residuo psicológico en todo esto. Bueno, Roberto, contanos un poquitito de qué se trataba esta temática que iban a abordar en este conversatorio. Mira, en el orden de lo que recién hablábamos, se trata de que, primero, de agradecer en serio este espacio, porque todo lo que tenga que ver con una mayor conciencia geroactivista es muy importante. ¿Por qué? Y voy a las razones del conversatorio. Primero, con los amigos de la universidad y de Unimedia, o sea, que nos conocemos hace muchísimos años y que son grandes luchadores en todo esto, ¿no? Julio, Horacio. Pero quiero decirte, mira, el problema principal, para decirlo también en una frase que tampoco es mía, pero bueno, creo que no podemos mejorar la hipocresía. Entonces tenemos que avanzar sobre la verdad. Bien. Entonces, la verdad tiene que ver con el lugar en nuestra sociedad que tenemos los mayores. Yo formo parte de ese colectivo. Entonces hay una visión idealizada respecto a que lo maravilloso que somos y las cosas que se pierden y los enormes esfuerzos que se hacen, creo que todo esto lo tenemos que poner bajo la lupa. Y un poco el conversatorio tiene que ver en ese sentido con un poco intervenir sobre esta concepción idealizada que de última sigue siendo edadista, toda vez que está cargada de una serie de preconceptos que terminan la discriminación en los papeles. Bueno, hablábamos por allí fuera de micrófono en la charla previa a la entrevista y vos me decías esto de que por allí en el común denominador de la gente la vejez viene siendo como una enfermedad autoinmune, ¿no? Bueno, ese fue el disparador. Nosotros primero decíamos, cuando charlábamos con Julio, bueno, podemos hablar que estamos transcurriendo los mayores una nueva pandemia. En la primer pandemia, agarrate, ¿no? La primer pandemia, o sea, la pandemia reciente, nosotros fuimos objeto de una serie de problemáticas. O sea, para llegar a esta nueva pandemia y a lo autoinmune, te estoy explicando esto, te estoy tratando de resumir y atento al poco tiempo que hay siempre en el tiempo radial. Lo primero que se puso en evidencia que recibíamos una mala atención. El dispositivo de lo que la gente conoce como geriátricos, residencias para mayores, en realidad fracasaron. Entonces nosotros veíamos, creo que en muchas comunas, que estallaban las residencias con los casos de COVID. ¿Por qué? Por el multiempleo de los trabajadores y porque no era un dispositivo sanitario. ¿Me va siguiendo? Sí. Esto hoy en España ha generado una autocrítica terrible. Y yo he visto funcionarios llorar
ante las cámaras a propósito de lo que hicieron tratando de contener en dispositivos que no eran adecuados, porque ahora se dieron cuenta, a posteriori, de que esto tendría que haber sido redefinido. Segundo elemento, hubo restricciones en muchas localidades, por ejemplo en la coqueta ciudad de Buenos Aires, se hizo una normativa por la cual los mayores teníamos que pedir permiso para salir. O la desgraciada situación, no sé si recordás, en ANSES, con la fe de vida. Teníamos que demostrar que no estábamos muertos. Y todo esto queda graciosamente olvidado. No es como que hay una amnesia colectiva. O sea, no la pasamos. Y aparte, por supuesto, acreditamos la mayor cantidad de casos y de muertes en todos los grupos etarios. Pero ¿a dónde voy? Precisamente continúa esta pandemia a partir del recrudecimiento de la hostilidad para con nosotros. Y no me refiero solo a que en la crisis, cuando no hay plata, nos han restringido un 30% de nuestra capacidad adquisitiva. Me refiero a una serie de decisiones que se nos excluyen. ¿A dónde voy? Creo que en realidad no pasa por la queja, sino que pasa por la protesta. Entonces, nosotros podríamos decir que seguimos circulando y ya la pandemia se ha hecho también endémica, porque ya hace tiempo que estaba ocurriendo esto. Por eso digo, esta gente que va a misa o al culto que quiera los domingos y que se golpea el pecho con lindos discursos, a la hora de la verdad, en las realizaciones efectivas, no se hace nada. Entonces no pasa tampoco por quejarnos, pasa por una nueva conciencia geroactivista que defienda o que a partir de la cual podamos defender nuestros derechos y a la vez ir localizando como en una nueva forma de cartografía cuáles son nuestros problemas, dónde están los afectados y dónde están los recursos y quiénes son los responsables. Tenemos que ir a por eso. Un poco es dar vuelta a todo esto de que estamos esperando que las fuerzas del cielo, como metáfora, no me quiero ensañar en el lugar común de hablar mal del gobierno, digamos, que alguna fuerza externa nos venga a salvar. No nos va a salvar nadie. Y otra cosa, así como ha habido esta idea de retroceso progresivo, este otro mito de que los viejos antes estaban bien es falso. A ver, repito, la mayoría de los estudios etnológicos nos están diciendo que siempre fueron tirados a un costado. Claro, era menos evidente cuando había 5 viejos, pero en cualquiera de las épocas que podamos revisar, o sea, las sociedades más primitivas los dejaban al costado, porque iban movilizándose. En la Edad Media, el ideal de los caballeros, en la Edad Moderna, ¿no? Los humanistas tipo Erasmo, el elogio, te invito a leer el Elogio de la Locura. O sea, las diferencias entre Platón y Aristóteles respecto a la miserabilidad que planteaba Aristóteles. Y así hay una cantidad juvenal entre los romanos. En la Edad Moderna, que aparece el iluminismo, las cualidades supuestamente intelectivas, y los viejos no figurábamos ni a placé. O sea, esto es otro mito. Entonces, tenemos que empezar a revisar el lugar donde nos ponen, y esto se llama edadismo. Edadismo. ¿Cómo se cambia este paradigma de la vejez? ¿Cómo se puede llegar a ese cambio? Disculpame que me quedo porque hay un poquitito de rebote, de eco. Sí. Mira, pensar en el paradigma, nos quedamos en la pregunta sobre el conocimiento. Entonces vos vas a ver, digamos, en el mercado gerontológico, en el shopping gerontológico, una cantidad de cosas que seguro que a lo mejor no pusiste todo el interés del caso, porque tampoco te estoy pidiendo que vos seas un interesado o que estés todo el tiempo pensando en estas cosas. Entonces, en la oferta, en ese shopping gerontológico, en los congresos, que suelen estar, por supuesto, regados con champán, pagados, ¿no?, por los laboratorios de empresas medicinales, aparecen una serie de teorías. Por ejemplo, habrás oído el autocuidado, el envejecimiento activo, pero reducido a la consulta médica y la actividad física. Parece esto que sería el paradigma o uno de los últimos paradigmas, cuando los documentos internacionales están diciendo cosas más complejas. Si querés los vemos, pero no tenemos tiempo.
el tema de que una concepción meritocrática a partir de la cual yo me avivo individualmente, entonces yo puedo tener una buena vejez si me cuido, si voy al médico, ¿estamos hablando de que todos somos iguales? ¿Qué tipo de persona? Tenemos que hablar de personas situadas. Un viejo en Chubut, o en el interior, o en una comunidad rezagada, es distinta a un viejo en la ciudad, es distinta su situación. Entonces, estos paradigmas en realidad tienen que ver con recomendaciones. Lo último es la economía silver, que esto en realidad es un velamen para tapar el tema de que los mayores tienen que retirarse con posterioridad porque no alcanzan los fondos. Entonces, estos paradigmas, te lo cierro, sí, asientan sobre recomendaciones en general ligadas al preconcepto del individuo. ¿Te suena lo del individuo? En esta época, como dice Byung-Chul Han, de la sociedad del rendimiento, o sea, en esta época digital, en esta época cuántica, tampoco figuramos. Como no figurábamos en la modernidad, podemos decir estamos en una tardomodernidad. Pero en esta época cada uno quiere ser empresario y está jugando al Tom Pirulero. Entonces, ¿quién se va a ocupar de los viejos que tienen que ver, que son sinónimos muchas veces con las arrugas, con el pelo blanco, con la celulitis? Eso no coincide con ser un gran emprendedor y con ser un triunfador, que es la nueva medicina que nos propone para la felicidad esta era digital. Entonces, tenemos que repensar esto de los paradigmas a partir de una mirada más integral, donde nosotros, los mayores, nosotros, tenemos que asumirnos como otros, tenemos que asumir el sesgo de esta diferencia para avanzar, que existe desde el vamos. No nos tenemos que tragar el sapo de esos discursos bienhechores que de última no nos modifican. Y no estoy hablando solo de este gobierno, estoy hablando de varios gobiernos, bien, muchos gobiernos, te digo para aclarar. Entonces, bien, tiene que ver con un reposicionamiento, tiene que ver con el tema de seguir comunicándonos y tiene que ver con algo también de época, porque también lo tenemos que situacionalizar. Hoy no hay idea de lo social, hoy no hay idea del lazo, hoy no hay idea de nosotros. Los grupos que pujan precisamente son grupos. El caso Remanido, ese también que caigo en un lugar muy común del feminismo, tiene que ver con este plus identitario a partir de poder discutir, visibilizar e intervenir desde ese nosotros, de los integrantes de este colectivo, en esta perspectiva de envejecimiento y geroactivista, defendiendo nuestros derechos y promoviendo utopías que son realizables. Bien, tenemos Roberto, derecho. Te agradecemos muchísimo, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo, seguramente vamos a estar volviéndonos a comunicar con vos por este y por otros temas, porque es muy interesante todo lo que tiene que ver con el tema de la vejez y los adultos mayores y la visión que tenemos sobre ellos. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, y el agradecido soy yo y a tus órdenes. Muchas gracias. Ahí estaba Roberto Orden, él es psicólogo, es magíster en gerontología. Va a haber un conversatorio la segunda semana de mayo sobre este tema en particular, ¿no? La segunda pandemia para los adultos mayores. Nos vamos, 9:01. Nos pasamos, no nos reten. Bueno. No nos reten. Muy buen fin de semana. Buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.